Bien, estamos dentro de Microsoft Word. En este momento vamos a trabajar con secciones y tablas de contenido. Primeramente vamos a ver cómo realizar las secciones. En este caso buscamos en esta barra y damos clic derecho y seleccionamos sección. A continuación aparece ya la sección 1. En este caso vamos ahora al menú formato, saltos, y aquí en saltos de sección, página siguiente. Aquí me aparece ya la página 2, indicando ya que estoy en la sección 2 y aquí estoy en la sección 1. Ahora bien, vamos a dar un doble clic, vamos a desvincular esta página, igualmente nos vamos aquí y desvinculamos. Ya podemos ver que tenemos las dos secciones creadas. Para que vean cómo funciona, vamos a ponerle aquí un encabezado, secciones, tabla de contenidos, sería nuestro documento, y vemos que en la primera página no aparece este encabezado, pero si seguimos insertando otras páginas, el encabezado va a aparecer. Como la sección 1 no tiene, es diferente, entonces esta no tiene encabezado. De igual manera, si estamos en la sección 2 y queremos insertar un número de página, formato de número, y aquí vamos a iniciarlo en el número 1. Ya aquí podemos ver que la página número 1 no tiene, y esta viene siendo la página número 1 en la sección 2. Ya podríamos entonces, vamos a trabajar con un contenido. Aquí tenemos ya un contenido que sería el que vamos a poner en nuestra tabla de contenido. La primera página podría ser una presentación y vamos a hacer entonces la tabla de contenido que iría aquí, pero sin enumerar. Entonces, lo primero que tenemos es que convertir cada uno de estos a un título. Esto sería título 1, la introducción. Igualmente la isla de Santo Domingo es un título 1. Pobladores sería un título 2. Los taínos sería un título 3. Y vivienda, que es de los taínos, como título 4, igual que música. Entonces, la conquista de América vamos a ponerlo como título 2, causas como 3, igual que consecuencia, título 3, y la independencia como un 2, y padres como un 3, y Juan Pablo Duarte como 4. Eso sería entonces nuestro índice. Ya claro, aquí podríamos poner nuestro contenido, y a esto también podríamos darle otro formato. No necesariamente tenemos que dejarlo en ese formato, sino que también podríamos darle otro color de letra, o negra, o cualquier otro tamaño. Ya eso va a depender de quién esté trabajando. Por ejemplo, como este 1 y esto también, entonces podríamos darle el mismo formato a esto y otro formato a los títulos 2 y otro tamaño de letra. Pero como les dije, ya eso va a depender de cada quien que vaya trabajando. Aquí tenemos otro título 2,
y otros 2, y así sucesivamente se le van dando los formatos. Entonces vamos a crear nuestra tabla de contenido. Nos vamos al menú referencia y aquí aparece el botón tabla de contenido. Vamos entonces a elegir una de estas 3 formas. Vamos a elegir la primera y ya aquí me sale mi tabla de contenido creada. Esto es porque todos los contenidos están en la página número 2, pero en caso de que cada uno estuviera en diferentes páginas, ya automáticamente se actualiza. Vamos a ver, ya tenemos 3 páginas. Vamos a actualizar nuestra tabla de contenido y aquí vemos que ya se han actualizado los números de la página. Es cuanto, gracias.